Bueno, vamos a hacer el análisis de juntas. ¿Qué es una junta? Un medio por el cual vamos a unir dos elementos que tienen carga. Eso es lo que normalmente llamamos una junta. Por ejemplo, dos placas o dos barras que tienen un agujero y a través del agujero podemos pasar un pasador, un remache, un perno, cualquiera de esos elementos de unión. ¿En qué consiste analizar la junta? Pues analizar todas las probabilidades de falla de los elementos que intervienen en la junta. Aquí tenemos una junta consistente de dos placas que tienen un agujero y por el agujero ponemos un perno. Analizar la junta aquí significa analice las propiedades de falla de cada una de las placas y las posibilidades de falla del perno. Eso es lo que vamos a analizar. Entonces aquí analizar las probabilidades de falla es primero analice esfuerzos. Todos los esfuerzos que puedan presentarse, tanto en las placas o en las barras cuando es barras y en el elemento de unión. En este caso, el perno. Eso es lo que entendemos por analizar una armadura. Entonces lo primero que vamos a analizar es el perno. ¿Qué probabilidades hay de que el perno falle? Y si falla, ¿por qué falla y en dónde? Entonces, mirando de frente aquí, las dos placas y mirando el montaje, cuando la carga llega a las dos placas tratan de cortar el perno por aquí, en la mitad, ¿no? Por acá. Tratan de cortar el perno. Entonces, hay que analizar esa posibilidad de falla. O sea, hacer el análisis de esfuerzos aquí, en la zona de pegue entre las dos placas, que por ahí las dos placas van a tratar de cortar el perno. Para eso entonces, método de las secciones, como siempre, método de las secciones primero. Hacemos una sección de corte por acá, por donde las placas tratan de dañar el perno. Hacemos el diagrama de cuerpo libre y averiguamos la carga interna. Es lo que vamos a hacer acá. Tenemos el perno, una placa hace carga por arriba, uniformemente distribuida, la otra hace por abajo, y entre las dos van a tratar de cortar el perno por acá. En estática pues que dice que sacar la resultante de la distribución aquí es P y P. Y ellas van a tratar de cortar el perno aquí por la sección N'. Entonces, cortamos el perno por ahí y hacemos el diagrama de cuerpo libre de uno de los pedazos. El de arriba o el de abajo, no importa cuál. De todas maneras es lo mismo. Tenemos el de abajo. Entonces está la acción P. Y aquí tiene que responder con una fuerza paralela a la sección. Por lo tanto, es una fuerza de corte. ¿Cuánto vale en este caso? En este problema, pues vale P, porque no hay más aquí. Entonces, tendríamos carga interna B aquí arribita y carga externa P más abajo. Esta distancia entre B aquí en la sección y P, pues es la mitad del espesor de la placa, ¿no? Aquí el espesor es T, la carga está aplicada en la mitad, el P, y entonces la distancia a la zona de corte pues es T medios. Este T normalmente es pequeño. Hago esa claridad porque, siendo estrictos en la estática, aquí todavía no hay equilibrio, ¿no? Hay equilibrio de fuerzas, pero aquí hay dos fuerzas iguales separadas una distancia y paralelas. Eso es un par.
que tiende a hacer a girar el perno en sentido horario. Entonces, siendo estrictos en la estática, tendríamos que poner aquí un momento antihorario como carga interna, porque la carga no es exactamente centrada, ¿no? ¿Cuándo es centrada? Sería centrada si la línea de acción de esta P pasara por el centroide aquí, arriba, en NN', pero no está pasando por ahí. Entonces es carga excéntrica, genera momentos. Pero acabo de decir que la unión de esas placas, ese espesor es pequeño y aquí la distancia entre el par de fuerzas es la mitad del espesor de medios. Entonces eso da un par muy pequeño que en las normas de diseño, en las normas de cálculo, ese par se desprecia y trabajamos como si fuera carga centrada con solo B igual a P. Bueno, ahorita se desprecia, pero en la clase del lunes, cuando veamos esfuerzos permisibles, vemos que en ingeniería hay muchas cosas que decimos las despreciamos, no las tenemos en cuenta, pero después introducimos un factor de corrección de todos esos supuestos y aproximaciones que hace la ingeniería para no complicar tanto los cálculos, ¿no? Eso es lo que hacemos, porque este perno se complicaría mucho su análisis si ponemos ese momento, porque ya sería carga combinada, ¿no? Ni siquiera podríamos analizarlo ahorita, pero es un elemento supremamente simple que no vale la pena complicarlo tanto. Entonces la ingeniería dice, no, hombre, ese momento es muy pequeño, despreciémoslo y después metemos un factor de corrección que tenga todas esas aproximaciones que se hacen en el camino, en el cálculo de ingeniería de las cosas que estamos diseñando. Pues por ahora vamos a aceptar que no existe sino B y P y que el momento que habría aquí lo despreciamos. Eso significa que entonces acá en la sección transversal, que es donde se va a producir la probable falla del perno, pues esto es una fuerza de corte porque está pasando paralela a la sección transversal. Visto por encima pasaría aquí en el círculo de la sección transversal, ¿no? Paralela. Eso va a producir esfuerzos cortantes. Se asume la teoría de Bernoulli aquí otra vez y se acepta que el esfuerzo es uniformemente distribuido. Entonces aquí el esfuerzo nominal de Bernoulli para el esfuerzo cortante sería B sobre el área expuesta, que es el área del círculo ahí, que es pi diámetro cuadrado sobre 4. Y entonces decimos, aquí hay un cortante que está tratando de dañar el perno por ahí, de hacer que eso falle, partiendo el perno por ahí por un corte. Bueno, ese tau se calcula como el tau promedio, el tau nominal o el tau de Bernoulli, igual que sigma en la carga axial. Entonces, todo lo que es carga centrada, porque la carga axial es carga centrada, se calcula según la teoría de Bernoulli. Fuerza sobre área. Pero en este caso es fuerza de corte y esfuerzo cortante. Listo. Esa es la primera posibilidad de falla que hay aquí. Es esa. Que el perno falle por corte. Vamos a examinar otro montaje. Ahora está montado así. Uno de los elementos, una de las barras, tiene dos plaquitas de extremo y la otra tiene nomás una. Y esa una entra en el espacio entre las dos placas. Y unimos con perno. Otra vez hay un agujero ahí, lo enfrentamos y colocamos el perno. Repito, esto no necesariamente es un perno. Puede ser un pasador o puede ser un remache. Un elemento de unión ahí entre las dos barras. Pues ahora el diagrama de cuerpo libre cambia un poquito, ¿no?
viene una carga total en el centro y entonces esta P de la otra barra, pues aquí se reparten dos, ¿no? P medios y P medios. ¿Qué es esto? Concentramos eso para la estática y entonces nos da la placa principal, que es la del medio, actúa con P y las dos placas de ajuste, las dos cubrejuntas, actúan con P medio para el equilibrio. Entonces, esto está en equilibrio. ¿Y ahora qué pasa? Pues que tiende a cortarse por acá y por acá. En las secciones de unión entre las placas, entre la placa principal, que es la de la mitad, las otras dos plaquitas se llaman cubrejuntas. Entonces, en la zona de contacto entre la placa principal y las cubrejuntas, pues por ahí trata de cortarse. En este caso, el perno trata de cortarse por dos secciones, en la unión de arriba y en la unión de abajo. Decimos que ese perno está trabajando a doble corte. Hacemos diagrama de cuerpo libre de uno cualquiera de los tres pedazos que salen ahí y da lo mismo. Hacemos diagrama de cuerpo libre del de abajo o del pedacito de la mitad o el pedazo de arriba. No importa cuál haga, le va a dar lo mismo. Por ejemplo, si hacemos diagrama de cuerpo libre del de abajo, pues en el de abajo esta placa actúa por este lado aplicando aquí P medios. Entonces P medios. ¿Cómo responde el perno aquí en la zona de corte? Pues con B. El equilibrio dice que este B entonces vale P medios. Listo. ¿Qué pasa si me da por hacer el diagrama de cuerpo libre de la mitad? Aquí. Pues bueno, la placa principal empuja por acá, por este lado izquierdo, empuja el perno. ¿Con cuánto? Pues con P. Con P aquí. ¿Cómo responde el perno? Pues en sus fuerzas de corte con B y B. Por eso decimos que este perno está actuando a doble corte, porque trata de cortarlo por acá y por acá. ¿Cuánto vale en este caso la B? Pues P medios, lo mismo que acá. O sea, no importa cuál tome. El hecho es que el B vale P medios. Entonces el esfuerzo cortante arriba o abajo, en cualquiera de los dos, va a ser igual y va a ser lo mismo que antes, B sobre A. Solo que antes, en este, el B valía P. Pero ahora, como está doble corte, pues el B vale P medios. En última, lo que queda es la carga externa sobre 2A, dos áreas de corte, porque está trabajando a doble corte. Esas son las posibilidades de falla de ese perno según el montaje, ¿no? Aquí decimos que esta es una junta a corte simple y esta es una junta a doble corte, porque está tratando de cortar el perno por dos secciones. Bueno, vamos a dejar el perno un momentico porque dijimos tenemos que analizar las probabilidades de falla de todos los elementos. No hemos terminado con el perno, apenas va una probabilidad de falla en el perno, el corte, pero vamos a dejarlo ahí y vamos a mirar ahora la placa. Aquí está la placa. Entonces, hacemos primero la estática, el diagrama de cuerpo libre de la placa. Tenemos P por un lado, estamos analizando la primera. Entonces tenemos P por un lado
Y bueno, inicialmente en el montaje, antes de que lleguen las cargas, pues el perno está aquí centrado en el agujero, ¿no? Cuando se está haciendo el montaje, pues obviamente el diámetro del agujero tiene que ser más grande que el diámetro del perno para poderlo colocar, ¿no? Entonces queda centrado en el agujero, no queda tocando nada, pero llega esta carga en esta dirección. Entonces ahí ya la carga tira la placa y esa pequeña luz que había, pues se cubre, la placa se corre ese poquitico y el perno se recuesta o se apoya sobre la placa aquí a la derecha, donde está la estrellita ahí amarilla. Como quien dice, la reacción es ahí. Entonces, es el estática, P y P. Como en este caso, para esta aplicación, es de dos fuerzas, pues la carga interna aquí será P, ¿no? Vemos que cuando es de dos fuerzas no hacemos diagrama de carga, como terminamos la clase pasada, sino que la carga interna y la carga externa son iguales cuando es de dos fuerzas, como en este caso. Cuando no, pues lo que diga el diagrama de carga, que aprendimos a hacer la clase pasada. Bueno, tengo aquí la estática. P y P, pero aplicar aquí en este punto de apoyo, porque ahí es donde se recuesta el elemento de unión, el perno. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es la sección crítica? Entonces uno dice, bueno, la sección crítica será por acá, será por acá, será por acá. ¿Dónde? En cualquier sección, desde aquí, que es donde está aplicada la carga. La fuerza interna va a ser la misma. P. Esa es la fuerza interna. Y el esfuerzo es fuerza interna sobre área. Y sabemos que la sección crítica está donde esté el máximo esfuerzo. Entonces, desde aquí hasta aquí donde está aplicada la carga, de todas estas secciones, ¿dónde está la sección crítica? ¿Dónde está la que tenga mayor esfuerzo? Pues como la carga interna es igual, aquí va a depender del área. Y la menor área neta está aquí en la mitad del hueco. Porque esfuerzo es fuerza interna sobre área neta o área resistente. Y el hueco no tiene material, o sea, eso no resiste. El área neta es entonces esto más esto por el espesor de la placa. En cambio, por acá, o aquí incluso, donde está P aplicado, por acá, el área neta es toda, ¿no? El ancho por el espesor. Pero aquí el área neta es al ancho de la placa, quítele el agujero y multiplique por el espesor. Luego la menor área es aquí. Como la carga sí es la misma, entonces la sección crítica está donde esté la menor área. Y eso es en el centro del agujero. Bueno, esto es lo que ve la estática y esto es lo que ve la resistencia de materiales. Entonces, si estamos trabajando con Bernoulli, pues el esfuerzo aquí es la fuerza, que es P, la fuerza interna acá, que es P, sobre el área neta, eso es el sigma. Decimos que aquí la placa puede fallar por tensión. Entonces, falla por tensión en la placa. Acabamos de ver falla por corte en el elemento de unión. Entonces, ya van dos posibilidades de falla de esta junta. Por corte en el perno o por tensión en la placa. Si trabajamos con Bernoulli, si no nos dan los datos para hallar concentrador de esfuerzos, entonces listo, ese es el esfuerzo. Fuerza
sobre área neta. Quiere cambiar la diapositiva a esto. Entonces, esfuerzo nominal, sea el de Bernoulli, se calcula como la fuerza interna, no pongo P, sino fuerza interna porque no siempre va a ser P. En esta aplicación es P, pues porque no hay más. Entonces, fuerza interna es P. Pero si hubiera más cargas por aquí en el camino, ya vimos la clase pasada, haga el diagrama de cargas y mire las distintas secciones cuánto vale la fuerza interna. Entonces, en las ecuaciones siempre vamos a decir esfuerzo es fuerza interna sobre el área neta. Entonces, fuerza interna, aquí el área neta es al ancho, quite del diámetro del agujero y multiplique por el espesor de la placa y ya tiene el área. Y eso es el esfuerzo. Si nos dan la geometría completa, el hueco, el ancho, la distancia del hueco al borde y todo eso, y nos dan la curva para el concentrador de esfuerzos, entonces diríamos que el punto crítico está aquí, en el agujero, ¿no? Si no nos dan la geometría, nos están diciendo trabaje con Bernoulli. Entonces el punto crítico es cualquiera de estos, ¿no? Porque el esfuerzo sería uniforme según Bernoulli. Según Saint-Venant es así. Entonces, según Saint-Venant, el real es aquí. Ese sería el crítico. Recordemos por qué dije que en este curso normalmente no se tiene en cuenta la concentración del esfuerzo, porque ese efecto, ese fenómeno no es tan notable en carga estática. Si está ahí, el concentrador vale lo mismo, pero no va a producir la falla en la pieza. Después de la lección 5 del lunes, miramos por qué no es tan influyente aquí. En cambio, lo que vamos a ver en diseño 1, que es análisis de esfuerzos, pero a la fatiga, a carga repetida, resulta que ese concentrador es prácticamente lo que va a hacer que una pieza sometida a fatiga falle. Entonces allá sí es importantísimo. Por eso este tema completo de concentrador de esfuerzos lo vemos allá. Diseño 1, el capítulo de análisis de fatiga sobre elementos de máquinas. Les voy a diseñar un eje, pues un eje está sometido a esfuerzos repetidos. Eso va a producir fatiga. Entonces allá sí necesito hallar este K completo con todas las de la ley. Aquí en carga estática, y este curso es de carga estática, pues no es tan influyente. Entonces por eso digo, si le dan la geometría y todos los datos y la curva, pues calcúlelo porque tocó. Nos están pidiendo eso, ¿no? Si no le dicen nada, suponga que es como Bernoulli y siga adelante. Esa es la idea con esto. Bueno, dos posibilidades de falla entonces. Corte en el perno, o en el remache, o en el pasador, y tensión en la placa. Vamos a seguir con la placa. Y a su vez con el perno. Resulta, aquí tenemos la placa vista por encima, y resulta que esta fuerza P está actuando aquí, empujando aquí. A ver si encuentro por acá cómo dibujarlo. No, el carga es para abajo. Esta me sirve. Ahí. Visto por encima, esta fuerza está empujando el perno para allá. Entonces, ¿qué va a hacer el perno? Se va a apoyar en la placa. Se va a recostar sobre la placa aquí en esta área.
que es el área lateral de medio cilindro, ¿no? Del agujero, en toda esta área. Se va a apoyar, dije. Eso produce algo que llamamos esfuerzo de apoyo, porque el perno se está apoyando en la placa y a su vez la placa se está apoyando en el perno. Es un apoyo mutuo. Esos esfuerzos de apoyo siempre son de compresión. Las fuerzas de tensión revientan una pieza. Uno coge un hilo y lo tira y dice se reventó el hilo. Pero las fuerzas de compresión aplastan las piezas. Como cuando va por una cucaracha y nos le paramos encima, la aplastamos. Así se llama el esfuerzo, aplastamiento. Entonces, esta carga va a tratar de aplastar la superficie aquí de la placa. A su vez, la placa va a tratar de aplastar el área lateral del cilindro del perno, ¿no? Produce un esfuerzo de aplastamiento. Todos los esfuerzos de apoyo. Cuando algo se apoya en algo, produce compresión y la falla se produce por aplastamiento. Pero hay que calcular eso. Fíjense que pues fue esfuerzo que fuerza sobre área. El área es esta. Aquí en este pedacito, pues fuerza y área son perpendiculares. Entonces el esfuerzo de apoyo produce siempre sigma. Cuando hablamos de esfuerzo de apoyo, estamos hablando de esfuerzo normal. Sigma, nunca esfuerzo cortante. Los esfuerzos de apoyo son normales a la superficie de contacto. Bueno, la superficie de contacto es esto. Esto por el espesor. El arco por el espesor. Entonces, primero hay que calcular la superficie de contacto entre perno y hueco. Eso es un problema elegante de geometría, porque el diámetro del hueco es más grande que el diámetro del perno. Así que el contacto no es la mitad de la superficie lateral de ese cilindro. Es menos. Entonces hay un problema de geometría interesante. Buscar ese arco. Pues no es tan difícil, pero sí es interesante. Gasta uno su tiempo allá. Entonces va a haber un problema ahí con hallar el área real, ¿no? Porque voy a tener con la diferencia de diámetros, poner eso en contacto, hacer un problema de geometría y calcular el arco. Y entonces el área de contacto es ese arco de contacto por el espesor. Entonces, a eso habría que gastarle un tiempo. Segundo, la distribución del esfuerzo aquí no puede ser uniforme, ¿no? Porque si estoy metiendo esta circunferencia aquí con esta carga, pues el apoyo más intenso es aquí en la mitad, ¿no? Y a medida que me alejo de ahí, ese apoyo va disminuyendo, tanto que aquí pues ya la placa y el perno van a estar separándose. Y si están ya separándose, entonces el contacto se está perdiendo y por lo tanto no hay fuerza ni esfuerzo. Así que el esfuerzo variaría intensamente en la mitad y va disminuyendo aquí a medida que me desplazo sobre el arco. Entonces aquí hay dos problemas para calcular ese esfuerzo. Primero, calcular el área neta, real, ese arco. Segundo, calcular la distribución del esfuerzo. Eso que decía Bernoulli allá, esa curva, Bernoulli no, Saint-Venant, esa curva para el esfuerzo. O sea, calcular esa curva, definir la ecuación de esa curva es tremendamente complicado.
Entonces este bendito esfuerzo de apoyo se nos complicó el cálculo, porque el arco y la distribución del esfuerzo hay que gastarle su tiempo para calcular eso. La ingeniería no le gusta las cosas difíciles. Es que hace la ingeniería. Aproximemos. Ese aproximemos es un término elegante para decir, echemos unos machetazos aquí y calculemos así a ver qué pasa, ¿no? Porque aquí hay dos situaciones. Primero, el área es un arco por un espesor. Y segundo, la distribución del esfuerzo, pues es algo así, ¿no? Grande aquí en la mitad y va disminuyendo hacia los lados. No tenemos esa curva, es un problema determinarla. ¿Qué dice la ingeniería? Hombre, primer machetazo. Vamos a decir que el esfuerzo es uniformemente distribuido y que se calcula como el esfuerzo de Bernoulli. Digo primer machetazo porque eso no es cierto, ¿no? El esfuerzo es mucho más intenso en la mitad. Y Bernoulli lo que propone es un promedio. Entonces, estoy diciendo que el esfuerzo de cálculo, al promediarlo, es menor que el esfuerzo real que se produce aquí en este que sería el punto crítico. O sea, es un machetazo, una aproximación desfavorable, ¿no? Peligrosa. Porque por decir algo, estoy calculando que el esfuerzo es 2000, pero realmente es 4000. Y entonces digo, no, tranquilo, eso no falla, y resulta que sí. ¿Cómo compensamos eso? Pues ahora va a decir, la otra aproximación es que el área no es todo esto por el espesor. El área es el área proyectada de ese arco aquí al plano. Pues la proyección es un rectángulo que es mucho más pequeño que el arco, ¿no? Este lado del rectángulo es mucho más pequeño que el arco, porque este lado es el diámetro del remache, o del perno, o del pasador. ¿Qué estoy haciendo ahora? Disminuyendo el área de cálculo comparado con el área real. Entonces, al disminuir el área, el esfuerzo lo estoy haciendo más grande del que es. Estoy compensando la aproximación, ¿no? Por un lado le bajé al decir el esfuerzo es el esfuerzo promedio, pero ahora al disminuir el área de cálculo, le estoy subiendo y estoy compensando ahí. Y entonces, pues, ¿cómo lo vamos a calcular? La fuerza de acción de empuje del perno aquí sobre el área proyectada, dice aquí. Pues el área proyectada es un rectángulo que tiene de base diámetro del remache y de altura el espesor de la placa. Con esa área vamos a calcular. Entonces, carga sobre D por T. Así están calculados todos los puentes, todos los tanques, todos los marcos, todas las máquinas. Se calcula así el esfuerzo de apoyo. Y ahí están. Y si eso está bien calculado, nunca va a fallar por aplastamiento. Significa que la aproximación que se hizo es válida y que funciona para el diseño. Bueno, este esfuerzo de apoyo es igual para ambos, para perno y para placa, ¿no? Dije, el perno se apoya en la placa, entonces la placa sufre un esfuerzo de aplastamiento. A su vez, la placa se apoya en el perno, entonces el perno sufre un esfuerzo de aplastamiento. Pues como la carga es igual y el área de cálculo es igual, entonces los dos son iguales. ¿Qué pasa? Que los dos tienen diferente resistencia al aplastamiento. Entonces, ¿cuál de los dos va a fallar? El que tenga menos, el material que tenga menos resistencia al aplastamiento. Aquí la idea es, todos los materiales tienen una capacidad límite de soportar, de aguantar el esfuerzo. Esa capacidad se llama resistencia. Eso es una de las propiedades mecánicas del material.
para nosotros tal vez la más importante, porque con eso es que vamos a saber si un cuerpo es suficientemente resistente o no. ¿Cuándo es suficientemente resistente? Cuando el esfuerzo que calculamos, que se llama esfuerzo de trabajo, en la lección quinta lo van a encontrar, es menor que la capacidad del material, o sea, es menor que la resistencia. Si el esfuerzo que llega es menor que lo que aguanta, pues eso no falla. Pero si el esfuerzo calculado es igual o mayor que lo que aguanta, pues lo rompe, se produce la falla. Por eso digo aquí, ¿cuál de los dos materiales va a fallar por aplastamiento? Pues el que tenga menor resistencia al aplastamiento. ¿Hacer el favor de repetir eso? Gracias. ¿Qué parte? Lo de que la capacidad que tiene el cuerpo para ser resistente. Bueno, dije, todos los materiales tienen una capacidad de aguantar el esfuerzo, como una propiedad del material, que será distinta para cada material, ¿no? Lo que aguanta el acero no es lo mismo que aguanta el bronce. Y además hay distintos aceros. Lo que aguanta un acero de aleado no es lo mismo que aguanta un acero al carbono. Eso que aguanta lo llamamos resistencia. Otra cosa es el esfuerzo que calculo. El esfuerzo de trabajo, se llama eso. Que llega a una carga de 1000 y que el área es 0,5, que entonces el esfuerzo es 2000. Eso es lo que calculo. Si ese 2000 es menor que lo que aguanta el material, me pueden decir, oiga, ese material aguanta 4000. Ah, pero la carga que estoy aplicando está produciendo un esfuerzo de 2000. ¿Qué significa? Pues que el esfuerzo real que está llegando a tratar de dañar la pieza es mucho menor que lo que el material aguanta, pues no es capaz de dañarla. Pero si aguanta 4000 y está llegando a una fuerza de 5000 y el área es 0,5, pues me da un esfuerzo de 10.000. Eso es el esfuerzo calculado. Pero el material dice, no, yo que le voy a aguantar eso si yo no aguanto sino 4000 PSI. Y usted me está diciendo que me van a llegar 10.000, pues me rompo, dice el material, ¿no? ¿Qué pasó? Que no aguantó. ¿Por qué no aguantó? Porque no era suficientemente resistente para esa carga. Entonces son dos conceptos, ¿no? ¿Cuánto aguanta y cuánto llega? ¿Qué esfuerzo llega? Se llama el esfuerzo de trabajo. ¿Cuánto aguanta? Es la propiedad mecánica del material que se llama resistencia. Eso es una de las principales propiedades mecánicas de lo que van a leer para el lunes de la lección 5 y a contestar ese cuestionario. Allá van a encontrar toda esa información y entonces la clase del lunes es una discusión sobre ese tema después de que me respondan el cuestionario y me lo envíen el domingo. ¿Listo? Ya miraremos cómo es el asunto de la resistencia, pero para en este momento necesitaba hablar un poquito de ese tema, porque dije al comienzo, lo que tratamos de averiguar es qué produce la falla en la junta. Y entonces ya tenemos aquí un resumen. ¿Qué produce la falla en la junta? Puede que la falla sea corte en el perno. Para eso, en el análisis de esfuerzos, tenemos que calcular el esfuerzo de corte en el perno, para después de la lección del lunes poder comparar con la resistencia y saber si falla o no falla. Por ahora estamos en el cálculo del esfuerzo, las distintas posibilidades de falla que produciría aquí. Una, cortante en el perno. Luego, ¿qué más puede hacer que falle la junta? Lo acabamos de ver, la tensión en la placa. Esto que vimos por acá, esto. El esfuerzo de tensión en la placa. Puede que esto no aguante, porque el sigma que llega sea mayor que lo que aguanta el material, que la resistencia, y puede que entonces no aguante y falle por ahí. Que el perno dijo, no señor, a mí no me corta ni aguanta más. Pero la placa dice, uy,
Yo estoy llegando aquí a mi límite. Entonces no falló el perno, pero falló la placa. Tenemos que evitar que eso pase. ¿Cómo? Compare este esfuerzo que está calculando con la resistencia del material a la tensión. Y vea que es menor. Si es menor, aguanta. Si no, falló. Listo. Ya van dos posibilidades de falla. Luego, la tercera y la cuarta, que es la misma. Falla de aplastamiento en la placa. Pues calcule el esfuerzo de aplastamiento, P sobre D por T, que es el área proyectada, y compare con la resistencia al aplastamiento de la placa. La resistencia a la tensión de la placa y la resistencia al aplastamiento de la placa son diferentes. Son resistencias, ¿no? Una cosa es compresión, aplastamiento, y otra cosa es tensión. Bueno, entonces así vamos a calcular el esfuerzo de aplastamiento. Pero bueno, este aguantó, la placa aguantó y no falló por aplastamiento. Hay que preguntarle al perno si va a aguantar o no. El mismo esfuerzo lo vamos a comparar con la resistencia al aplastamiento del perno. Si todas las resistencias fueron superiores a sus propios esfuerzos, entonces decimos, la junta no falla. Es suficientemente resistente. Bueno, vamos a ver otro par de ejemplitos aquí de las dos cosas. Tengo aquí una placa y tengo aquí un punzón. Que es un punzón, una herramienta para sacar un boquete, en este caso circular, a una placa. Aquí, este boquete, como una moneda. Y pues tengo que aplicarle un esfuerzo de compresión, una carga de compresión aquí al punzón. Entonces aquí ocurren dos fenómenos. Uno, si miro la superficie aquí arriba de la placa, que encuentro que el punzón se está apoyando en la placa. Entonces se va a producir un esfuerzo de aplastamiento aquí. El punzón va a tratar de aplastar la placa. Eso vimos, los esfuerzos de contacto que producen aplastamiento son esfuerzos normales. Como quien dice, esta carga P se está repartiendo en toda esta área transversal. El área de contacto, pues es el área del punzón. Como el punzón es circular, pues el área de contacto es pi diámetro cuadrado sobre 4. Así que el esfuerzo de aplastamiento es P sobre pi diámetro cuadrado sobre 4. Este 4 que está arriba estaba aquí abajo, ¿no? Porque es pi diámetro cuadrado sobre 4. En últimas, ¿qué quedó? 4p sobre pi diámetro cuadrado. Aquí no es que sean 4 veces p. Lo que pasa es que este 4 es del área que estaba aquí abajo, ¿no? Área de un círculo, pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, la placa, o sea, este boquete lo puedo sacar porque se aplasta. En ese caso sale esto, pero muy feo. Aplastamiento. Entonces, hay un esfuerzo de aplastamiento aquí, normal a la carga, aquí, en esta área. Pero también puede ser que el aplastamiento aguante, que no sea capaz esta P de aplastar aquí la placa, pero lo corta y saca el boquete. Eso es esto. Aquí está P, pero ahora la falla no va a ser aquí. Esa es la falla por aplastamiento. La falla va a ser aquí, en esta área lateral. Sacó la moneda, sacó la circunferencia aquí, el círculo, el cilindro. Entonces el área de falla ya no es esta. El área de falla es esta. El área lateral de este cilindrito. Y esta área es paralela a esta P. Por lo tanto, aquí este esfuerzo que se está produciendo, como es paralelo al área, la fuerza P es paralela al área.
entonces es una fuerza de corte. Y nos queda que este esfuerzo cortante es igual a la fuerza sobre el área. ¿Cuál es el área? Pues la circunferencia completa, pi por d, y por el espesor. Eso es este esfuerzo que se llama tau, porque ese esfuerzo cortante va paralelo al área de falla. Entonces tau igual a P sobre pi diámetro por T. Así que... Una pregunta, ¿el 4P qué era lo que significaba? Oiga, se me durmió. Ok. Esto es P sobre área. P sobre área. Esta área. ¿Cuál es esa área? El área del círculo. Esta área, ¿no? Sí, señor. Y diámetro cuadrado Y por R cuadrado. sobre 4. Ya, con eso, sí. Subimos el 4. Listo. Listo. Por eso no es que sean 4P, ¿no? La P es una. Sino que uno simplifica la ecuación para aplicarla ahí en rapidez. ¿Cuál es el aplastamiento de 4P sobre pi diámetro cuadrado? Ese 4 viene del área. ¿Ya? Bueno. Aquí no, porque es que aquí el área no es esta, ¿no? Esta es la del círculo, pi diámetro cuadrado sobre 4. El área es esta, lateral. ¿Cuál es el área lateral? Pues esta longitud, que es la circunferencia, que es pi por diámetro, y por el espesor de la placa. Después tenemos pi por diámetro por T. Profe, una pregunta. ¿Sí? Esto, digamos, ahí también el esfuerzo dependería de la forma. Si, digamos, tuviéramos Sí, la claro. misma área, pero diferentes formas. Sí, Misma sí. área y el mismo fuerza. Por ejemplo, si el punzón es cuadrado. Un cuadrado, sí, señor. Sí. Lo que estaba pensando. Entonces, el lado del cuadrado es A, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el área lateral? El perímetro, porque esto es perímetro, ¿cierto? Esto, la circunferencia, pi por diámetro es el perímetro, por T. Si es cuadrada, pues también el perímetro. ¿Cuánto sería el perímetro? 4A, siendo A el lado del cuadrado, ¿no? 4A por T. Es el área lateral, que sería perímetro por espesor. ¿Sí? Y efectivamente, este efecto de punzonado es un mecanismo de manufactura, ¿no? Cuando yo tengo que abrir muchísimos agujeros sobre una placa, muchos, por ejemplo, para la construcción de un tanque remachado, que tengo que perforar la placa del tanque muchísimas veces, pues eso si lo hace uno con taladero se queda ahí un año. Entonces, ¿qué se hace en una máquina punzonadora? Que funciona así, ¿no? El punzón, la herramienta, y se le aplica presión en una prensa y corta, pero rapidísimo, ¿no? Y entonces voy haciendo multitud de agujeros rápido. Esa operación se hace en ese caso cuando son muchos agujeros en una placa. Se hace con punzonado, no con taladro, porque el taladro en ese caso sería muy lento. Y a veces hay que abrir muchos agujeros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Y sería, en vez de este círculo, sería un cuadrado. Entonces, perímetro 4A por T. ¿Qué estamos haciendo? Analizando todas las posibilidades que hay de que algo se rompa, de que algo falle, cuando aplico carga entre dos cuerpos, ¿no? Ahora, aquí hay la posibilidad de que por aplastamiento o falla la placa o falla el punzón. Claro, normalmente va a fallar la placa porque el punzón es una herramienta de un supermaterial para que aguante muchísimos agujeros sin tener que afilar la herramienta, ¿no? Entonces la resistencia al aplastamiento de la herramienta es muchísimo más alta que la resistencia al aplastamiento del material que estoy perforando, ¿no? O sea, aquí no es de esperar que falle el punzón, ¿no? Pero por supuesto que dijimos el esfuerzo de aplastamiento es mutuo, ¿no? La placa le da apoyo al punzón, pero el punzón le da apoyo a la placa.
Entonces es tanto para el punzón como para la placa este esfuerzo. Lo que es diferente es la resistencia de los dos materiales. Bueno. Otro ejemplito acá. Esto es una transmisión por engranajes o por polea, lo que sea. En este momento no me importa. El hecho es que la polea o el engranaje está transmitiendo un torque. Pues aquí hay un torque. Ese torque se va a transmitir al eje. Y para transmitir el torque al eje, el eje tiene una ranura. La polea o lo que sea también tiene una ranura. Enfrentamos las dos ranuras y por ahí metemos una barra. Esta barra que se llama una cuña. Entonces, aquí hay que calcular la cuña para que no falle, ¿no? Entonces, posibilidades de falla de la cuña. Entonces, por un lado, por aquí arribita, la mitad del espesor, la polea está empujando a la cuña con una fuerza F que la puedo calcular. ¿Cuánto es la fuerza F? Pues el torque sobre el radio. Y tengo la fuerza F. Entonces tengo F, conocida. Por el otro lado, el eje tiene que responderle también con F para que haya equilibrio, ¿no? Aquí vendría la reacción del eje sobre la cuña. Pues para que haya equilibrio, pues tiene que ser también F. Ahora, ¿qué efectos producen estas Fs sobre la cuña? Uno, tratan de cortarlo en este plano, porque eso es prácticamente lo mismo que ya la unión de las placas. Una placa es aquí esta parte de la polea, la otra placa es la parte de abajo del eje. Entonces son dos placas empujando la cuña y hay una superficie ahí de contacto entre estas dos placas, igual que arriba en como iniciamos, ¿no? Entonces va a tratar de cortar la cuña aquí en este plano, así a lo largo. Así que va a haber un esfuerzo de corte. ¿Cuánto es el área de este plano? Pues el ancho de la cuña por su longitud. Entonces, esfuerzo de corte en la cuña, fuerza sobre área, A por L. Pero aquí lateralmente, aquí por la lateral, acá, la polea se está apoyando en la cuña y la cuña se está apoyando en la polea. Por el otro lado es el eje que se está apoyando en la cuña y la cuña en el eje. Entonces, apoyo, esfuerzo de aplastamiento. ¿Cuánto es el esfuerzo de aplastamiento? Pues ahora el área ya no es este plano, ¿no? Azulito que se ve ahí. Ahora el área es aquí, lateralmente. Entonces, la polea se apoya en la mitad de la altura de la cuña y el eje se apoya en la otra mitad de la altura de la cuña. Así que el área de apoyo para uno u otro es la mitad del área lateral de la cuña. Por eso dice aquí longitud. Estas cuñas normalmente son cuadradas. Bueno, esta que está mostrando ahí es cuadrada. Normalmente son rectangulares, ¿no? Pero esta que está mostrando en el problema es cuadrada porque es A por A. Entonces la mitad del área lateral pues es a medios por longitud. A medios por longitud. Ese es el esfuerzo de aplastamiento. En el diseño, estas cuñas se proyectan como un fusible. ¿Qué es un fusible? Que cuando hay una sobrecarga, falla el fusible, lo mismo que en energía eléctrica, ¿no? Es decir, que no se me vaya, si hay una sobrecarga en la máquina, no se me vaya a romper la polea y no se me vaya a romper el eje, que son muy caros.
que si se produce una falla, se produzca en la cuña, que es una piecita de 100 pesos. Entonces, normalmente se utiliza como fusible. O sea, se proyecta que si hay una sobrecarga, falle la cuña, o para aplastamiento, o por corte, pero que falle la cuña y no me falle el resto. Profe, ¿y esas cuñas, o sea, es como si explotaran o cómo se daña? No, esa se cuña? corta. Normalmente fallan por corte. Claro, pero eso va ensamblado o sea, dentro del el eje y Es que la polea, ¿sí? es que la Eso le hace polea una fuerza, pero eso, o sea, es que él la polea explota, tiene, él se rompe, sí, a ver, es que la polea tiene un agujero. Bueno, esto lo vimos allá en diseño gráfico. ¿Se acuerdan los que estuvieron por allá conmigo? Sí, señor. Sí, claro. Bueno, entonces, esta es, digamos, la polea. El cubo de la polea. Y tiene este agujero. Ahí en ese agujero va a entrar el eje. Aquí. El rojo es el eje. Y obviamente, como se ve ahí, el diámetro del eje es más pequeño que el diámetro del hueco. Entonces eso se patina, ¿no? Cuando llegue el torque de la polea, pues se patina y eso no transmite nada. Porque para poder hacer el montaje, pues obviamente para que el eje entre ahí en el hueco de la polea, pues tiene que ser más pequeño. Entonces eso así no transmite nada. ¿Cómo hacemos para que transmita? Aquí tanto al eje como a la polea le vamos a hacer una ranura. A ponerle el color de la polea. Una ranura, bueno, ahí se me dañó un poquito el rectángulo que viene así. Bueno, es rectangular esa ranura. Y al eje le vamos a hacer también una ranura. Así. Entonces eso sería así. Y entre las dos vamos a meter la cuña. Uy, ese se me fue muy grueso. Hacer la cuña más delgadita aquí. No, con este mejor para hacerlo de una vez. Y la cuña es esto. De tal manera que cuando llegue un torque aquí, tratando de hacer que esto gire, llegue el torque así, sobre la polea, pues ahora ya no puede girar tranquilamente, ¿no? Ya no se patina, porque ese torque viene y produce la carga aquí sobre la mitad de la cuña y empuja la cuña. La cuña se apoya aquí abajo en el eje y empuja el eje. Entonces ahora la polea y el eje van a girar juntos. ¿Por qué? Porque aquí hay una fuerza F que produce la... Aquí viene la fuerza F de empuje de la polea sobre la cuña. Y abajo le responde aquí. Aquí. Esas son las fuerzas que vemos aquí en la cuña. Así es que funciona. ¿Qué va a tratar de producirse aquí? Pues esto va a tratar de cortar la cuña por acá. Así como lo habíamos visto con el tornillo cuando se hacían entre dos placas. Igual.
Sí, Ok. es lo mismo, No, solo que no, aquí yo la superficie. pensé que se explotaba el material o algo así, o sea, que fuera No, muy no, frágil y él lo que hacía era explotar. no, las cuñas son de acero dúctil. Eso nunca explota, se corta o se aplasta. Ok, Depende de cómo, de la resistencia del material. Por eso decimos, aquí hay que analizar todas las posibilidades de falla, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades tiene la cuña? Y dije, normalmente esto se proyecta para que si hay una falla por una sobrecarga en la máquina, falle la cuña y no el eje, porque el eje vale mucha más plata, ¿no? O la polea. Entonces, esto se proyecta para que la cuña sea un fusible, que cuando llegue una sobrecarga, entonces puede suceder que la cuña se corte aquí. ¿Cuál es el área de corte? Pues este ancho por la longitud de la cuña y la profundidad. O puede ser que la cuña se aplaste aquí, lateralmente, ¿no? El aplastamiento sería lateral, perpendicular a la fuerza que se produce aquí. ¿Cuál es el área de aplastamiento? Pues la mitad del espesor por la profundidad de la cuña, por la longitud de la cuña. Eso es, así es que funciona. Bueno, viene aquí un problemita que ya, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya problemas. Claro, aquí estos dos fueron literales porque es igual siempre para cualquier cuña y para cualquier punzón, ¿no? Pero ya son solución de problemas aplicando esto que acabamos de ver. Aquí hay otro problema. Esto es estática y aplicación de lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué dice este problema? Pues que dice que un tanque cilíndrico de 180 centímetros de diámetro, este es el tanque, es sostenido en posición horizontal mediante colgadores dispuestos en sus extremos, como se muestra. Los colgadores son estos. Quiere decir que aquí en la punta del tanque hay uno de estos. Y en el otro extremo, al fondo, hay otro de estos. Son los apoyos del tanque. Pero se diseñaron así, estos apoyos del tanque. Mediante colgadores dispuestos en sus extremos, como se muestra. El peso total que soporta cada uno de los colgadores es 75 kilonewtons. No he dicho, el peso total del tanque es 150, ¿no? Kilonewtons. Pero como hay uno en el frente y otro atrás, pues cada uno soportan 75. Listo. Dice, se desprecia el precio propio de los colgadores, o sea, de estas barras. Y se supone que el contacto entre ellos y el tanque es sin fricción, o sea, que aquí y acá se desprecia la fricción. Calcule el esfuerzo cortante en cada pasador. Si el diámetro de cada uno de ellos es 2.5 centímetros. Están pidiendo el esfuerzo en los pasadores. ¿Por qué no me piden el esfuerzo en las barras? Porque es más probable que falle el pasador. No. Otra razón, ¿por qué no me piden el esfuerzo en las barras? porque son barras no deformables. No. Porque no son barras de dos fuerzas. No es carga axial. ¿Por qué no es carga axial? Porque el tanque aquí hace una fuerza perpendicular a la barra y eso es flexión. Y los pasadores hacen carga axial, entonces esto es carga combinada. En este momento no me pueden preguntar nada de esa barra, por eso no me lo preguntan, ¿no? Por eso en la clase pasada dije, oiga, un problema de este capítulo, tenemos que empezar por identificar cuáles barras puedo calcular. Y si me piden unas que no puedo calcular, pues digo, esto no lo sé. Y esa es la respuesta, ¿no? Aquí si me preguntan los esfuerzos de las barras, pues mi respuesta en este momento, yo no sé de eso. Es carga combinada, ¿no? Por eso no me preguntan, sino calcule qué,
el esfuerzo cortante, ni siquiera me están pidiendo el aplastamiento, el esfuerzo cortante en el pasador. Bueno, esto es un problema de estática simple. Ah, me están dando aquí un detalle y voy a ver si agrando esto un poquitico. Me están dando este detalle aquí. ¿Cómo está montado el pasador aquí en A? El apoyo tiene dos plaquitas. Y esta barra tiene una sola y entra aquí. ¿Qué me está indicando este montaje para el pasador que acabamos de ver allí arribita? Está a doble corte. Está a doble corte. Eso es lo que me está mostrando aquí. Oiga, ese pasador está a doble corte. Miremos el otro montaje, el del pasador B. Resulta que esta barra, no, una de las dos, esta, termina así, con dos cubrejuntas pequeñitas acá. Y esta barra no tiene sino una sola y entra ahí. ¿Qué me está diciendo? Lo mismo. Este pasador está trabajando a doble corte. Voy a volver atrás a aclarar una cosita que se me pasó a aclarar acá. Este perno está trabajando a doble corte. Y las cubrejuntas, estas, producen aplastamiento aquí y acá. Y la placa principal produce aplastamiento aquí. Ahora, las cubrejuntas aquí y abajo llevan la mitad de la carga, P medios y P medios. La placa principal aquí lleva la carga completa, P. La idea en el diseño es que el aplastamiento en todas sea igual. Entonces, aquí tengo P completa y espesor T. Y el área de aplastamiento es D por T. En las cubrejuntas tengo P medios. Y para que el esfuerzo sea igual al de aquí, a este, que es el de aplastamiento, ¿qué espesor debo poner? Un buen diseño dice todos los aplastamientos deben ser iguales para no desperdiciar material ni en la placa principal ni en las cubrejuntas. Entonces, esfuerzo de aplastamiento aquí en la principal, P sobre diámetro por espesor completo. Esfuerzo de aplastamiento aquí en la cubrejunta, P sobre diámetro por el espesor que le voy a poner a la cubrejunta. Si quiero que sean iguales los esfuerzos acá, este y este iguales, ¿qué espesor le pongo a la cubrejunta? Ahí eso es a ojo, sin mucha matemática. ¿Cuánto? Pues si la carga es la mitad, ¿cuánto debe ser el espesor? El doble. La mitad también. Entonces la cubrejuntas van a tener la mitad del espesor de la placa principal. La del medio se llama la placa principal. Estas plaquitas se llaman las cubrejuntas. Si quiero que sigma de aquí, sigma de aquí y sigma de aquí sean iguales, pues el espesor en las cubrejuntas debe ser la mitad del otro. ¿Por qué? Porque la carga que lleva la cubrejunta es también la mitad de la carga que lleva la principal. Bueno, se me había pasado a aclarar esa parte. Entonces, volviendo aquí al problema, pues, ¿qué tengo que hacer? Hallar las reacciones en A y la fuerza en el pasador B. Las resultantes, ¿no? Aquí me va a dar a X y a Y, pero lo que produce el daño no es ni a X ni a Y, es RA, ¿no? Tengo que sacar la resultante ahí.
Entonces, bueno, y es, la estática es una estática interesante. Se las dejo para que la miren y miren el análisis que hay ahí. Digo estática interesante porque aquí cuando se hizo el diagrama de cuerpo libre, se puso nomás B sub X. ¿Qué pasó con B sub Y? ¿Por qué no va B sub Y? Entonces, analicen el problema, la solución, y me cuentan en la próxima clase por qué no va B sub Y. La reacción aquí es solo B sub X. Por lo que está en el aire. Sí, pero se supone que un pasador hace Bx y By, ¿por qué aquí no? Bueno, lo miran, analizan la solución. Aquí están repasando unos conceptos geométricos interesantes. Esto es estática. Hay que resolver la estática. De resistencia es hallar RA y hallar... Por equilibrio, ¿no? Pues porque si esa fuerza estuviera ahí, el sistema ya no estaría en equilibrio. Por la simetría del problema, de aquí del colgador. Porque fíjense, si hago el diagrama de cuerpo libre de esta barra y le pongo aquí BY, bajando, por ejemplo, cuando haga el diagrama de cuerpo libre de esta barra, tendría que ponerle también BY bajando para que fuera simétrico, pero la estática no me la permite porque son acción y reacción. Si aquí va BY bajando, en esta tiene que ir subiendo. Y eso es imposible porque el problema es simétrico. Y entonces la reacción en B, tanto de la barra izquierda como de la barra derecha, tiene que ser exactamente igual. No puedo colocar BY bajando en una y BY bajando, subiendo en la otra, porque entonces ¿dónde está la simetría? La única manera de que eso sea posible es que BY de una y BY de la otra sea cero, ¿no? Por eso va a dar así Bx. Listo, esa es la razón. Fíjense que sin ese análisis el problema se indetermina. Tengo 4 ecuaciones, que 4 incógnitas y solo 3 ecuaciones para poder resolver. Bueno. Aquí este es un problema muy sencillito también de corte. Lo miran por qué el área de corte es esta y listo. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Esto ya es aplicación de la estática y mirar cuál es el área de falla, ¿no? Geometría. Esos problemas hay que analizarlo. Estos problemitas que tengo aquí puestos fueron escogidos para aclarar bien los conceptos que acabamos de ver. Por eso, mírenlos. Bueno, ya analizamos los problemas anteriores, pero cojan este y mírenlo y analicen por qué está esa solución ahí, esta. Y entiendan ese concepto ahí del cortante. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en el tema. Sabemos que por carga axial, el esfuerzo aquí es el de Bernoulli, fuerza interna sobre área. Y no hay cortante aquí. ¿Por qué no hay cortante? Porque esta fuerza P es perpendicular a ese plano y no tiene componente paralela a ese plano, que es la sección transversal. Si no hay componente paralela, pues no hay tau. Solamente hay sigma. Eso fue lo que vimos. En la sección transversal por carga axial, solo hay y solo sigma. ¿Y cómo es? Fuerza interna sobre área. ¿De dónde saco la fuerza interna? Pues si es de dos fuerzas como esto, P. Interno y externo igual. Si es de varias, haga el diagrama que vimos en la clase pasada y averigüe en el tramo donde va a analizar cuánto es la carga interna, mirando el diagrama. Listo. Pero ahora
No estoy interesado en lo que está ocurriendo aquí. Estoy interesado en lo que está ocurriendo en este plano, que es un plano oblicuo, o sea, inclinado. Un ángulo teta respecto de este plano, este, es el mismo, ¿no? La sección transversal. Un ángulo teta con respecto a la sección transversal. Eso es este ángulo, este plano. Y quiero averiguar los esfuerzos aquí. ¿Cómo son? En otras palabras, voy a volver por acá. Tengo esa barra, pero no quiero analizar lo que está ocurriendo por acá en la sección transversal, sino en un plano que está así, inclinado, y que esta línea vertical representa la sección transversal. Y este ángulo que hace la sección transversal con el plano es el que define el plano. Vamos a ponerle teta. Este ángulo. Entonces, ¿qué es teta? Por definición, el ángulo que hace el plano de interés con la sección transversal. Eso es teta, con la sección transversal. Listo. Entonces la sección transversal la vamos a llamar a sub A. Y esta sección, el plano inclinado, lo vamos a llamar a sub teta. Entonces esto es, voy a poner primero el ángulo, que lo tengo ahí listo. Esa la vamos a llamar a sub teta. Esto no son líneas, estos son planos, ¿no? Acordémonos. La idea es que todo lo podemos hacer en un plano, pero mentalmente veo en 3D. Por eso digo, esto es área. Y esto es A, que es el área de la sección transversal. De modo que ese A sub teta es A sobre coseno teta. Pero me están diciendo, oiga, resulta que esto está sometido a carga axial. A una carga que viene así. Esta carga. Y lo que quiero saber es esta carga P, ¿qué esfuerzo me produce aquí, en este plano? Eso es lo que quiero saber. Entonces, resulta que pregunto, ese esfuerzo que se está produciendo ahí, ¿será esto? Bernoulli me dice que uniformemente distribuido. ¿Será así el esfuerzo uniformemente distribuido? Eso es lo que siente este plano. Así, etcétera, hasta completar este esfuerzo. ¿Sentirá eso ese plano? Y así en todos los puntos, ¿no? ¿Sí puedo decir que ese es el esfuerzo que se está sintiendo aquí o no? No, el esfuerzo tendría que ser perpendicular a la superficie. Eso, no puedo decir eso porque este esfuerzo ni siquiera puedo ponerle nombre. ¿Cuántos tipos de esfuerzos hay?
2. 2, normal y cortante. Y este que dibujé no es ni normal y tampoco es cortante. O sea, esto ni siquiera existe. No puedo ni siquiera ponerle nombre porque no es ni sigma ni tau. Y más de eso no hay. Entonces eso no puede ser así. Ese no es el esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que este plano tiene un eje perpendicular, que es el eje N, y tiene otro eje aquí, paralelo, que lo vamos a llamar el eje T. Entonces, aquí está el eje N, y aquí está el eje T. Y resulta que la fuerza interna viene aquí. Así. Aquí está la fuerza interna. Así. Es esa fuerza interna. Y entonces esa fuerza interna tiene una componente así, esta componente, que es normal al plano. Y entonces esa componente, que es normal al plano, produce un sigma. Aquí sí nos toca ponerle apellido y todo de una vez a los esfuerzos. El sigma que produce ¿cómo se llama? ¿Sigma qué? Sigma X. Sigma N, ¿no? Sigma N. Y además, esta fuerza interna tiene también una componente, esta, que es esta de aquí, ¿no? Esta, acá. ¿Y esa qué? ¿Cómo se llama esa fuerza? Pues B, en la dirección T, porque es una fuerza de corte. Entonces, esta produce tau. ¿Qué nombre le ponemos a este tau? ¿Tau qué? Tau NT. Tau NT. Ah, NT. Y eso es lo que queremos hallar. ¿Cuánto vale sigma n y cuánto vale TNT, tau NT? Entonces dijimos, en la sección transversal, aquí solo hay sigma. Esto es lo que se fue. Aquí solo hay sigma, pero aquí, en cualquier otro plano que no es la transversal, siempre va a haber sigma n y tau NT. Y eso es lo que queremos calcular. Entonces, ¿cuánto vale el sigma n? ¿Cuánto vale el sigma que produce esto? Pues fuerza Fn sobre área, que es a sub teta. ¿Cuánto vale el tau? Pues esta B sobre el área, que es a sub teta. Eso es lo que vamos a hacer para poder calcular esos esfuerzos. Entonces, eso es lo que viene aquí. Ya sabiendo de dónde viene, ¿qué vamos a hacer? La fuerza Fi, a descomponerla en Fn y B. Entonces, Fn igual a F coseno teta. Y la B igual a B seno teta, ¿no? De aquí, de este triángulo de fuerzas. Bueno, la Fn produce sigma n. Y el área a sub teta es A sobre coseno teta. Y la fuerza B produce el tau, aquí, el tau NT, sobre la misma área. Esa es la división. Y eso fue lo que se hizo acá, ¿no? Sigma n, pues Fn sobre el área expuesta, que es A sobre coseno teta. Hacemos la operación, simplificamos, y esto es F sobre 2A, ya de esfuerzo normal, F sobre 2A, 1 más coseno de 2 teta. Es el resultado del álgebra aquí. Sigma n
f sobre 2a, 1 más coseno de 2 teta. Voy a llevarme esto para allí porque quiero hacer una pregunta. Profe, ¿por qué a teta es a sobre coseno de teta? Pitágoras, mano. Porque esto es a y esto es teta. ¿Cuánto es a sub teta, que es la hipotenusa? Ah, ya, gracias. ¿Sí? Listo. Bueno, la pregunta que quiero hacer. Esta es la ecuación. Sigma n es f sobre 2a, 1 más coseno de 2 teta. Y tau nt es f sobre 2a, seno de 2 teta. La pregunta es, esto, a ver si se me deja. Esto que es f sobre a, sin meter el 2, ¿qué es f sobre a? Aquí. El esfuerzo. El esfuerzo de Bernoulli aquí. O sea, el esfuerzo nominal, el esfuerzo promedio, el esfuerzo axial. Todos los nombres que le dimos aquí. ¿No? Entonces, esta ecuación también se escribe. Si esto es sigma, entendiendo fuerza interna sobre A, el esfuerzo en la sección transversal, el esfuerzo nominal, el esfuerzo promedio, el esfuerzo de Bernoulli. Entonces esta ecuación también se escribe sigma medios 1 más coseno de 2 teta. Y sigma medios seno de 2 teta, porque esto es sigma. El sigma medios seno de 2 teta. Entendiendo ese sigma como el esfuerzo en la sección transversal. Es otra forma de trabajar la ecuación y así la aplicamos muchas veces, ¿no? Se me olvidó escribirla aquí. Lo mismo que sigma medios 1 más coseno de 2 teta. Lo mismo acá que sigma medios seno de 2 teta. Bueno, vamos a graficar esas dos ecuaciones. Entonces, aquí la línea verdecita es la gráfica de sigma n. Cómo va variando a medida que inclino la sección transversal. Y esto es cómo va variando tau. Es decir, vamos a tomar esta ecuación y vamos a variar desde teta desde 0 hasta el periodo. Oiga, estoy hablando de coseno de 2 teta. ¿Cuál es el periodo de esa función? Coseno de 2 teta. ¿Qué es el periodo en trigonometría? ¿Cada cuánto se repite? ¿Cada cuánto se repite? Si es 2 teta, ¿cada cuánto se repite? Cada pi. Cada pi. ¿Cuál es la amplitud de esto? F sobre 2A. No, porque mire, cuando teta vale 0, coseno de 0 es 1. Y más 1, 2 sobre 2 se va, ¿no? ¿Cuál es la amplitud? F sobre A. Sigma, o sea, F sobre A, o sigma. Entonces la gráfica va a estar entre más sigma y menos sigma, y desde 0 hasta pi. Eso es esto. Y ahí empezamos a variar el ángulo, 0, etc. Entonces empezamos con sigma. ¿Qué pasa cuando es 0? ¿Cuál sección transversal estoy hablando? Es teta, el ángulo que hace el plano que quiero con la vertical, que es la sección transversal. ¿Qué pasa si es teta? Pues que este plano sería este mismo. Estoy sobre la sección transversal. Y en la sección transversal, ¿cuánto vale sigma? Pues F sobre A, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Para 0 grados, esto vale sigma, que es F sobre A. ¿Qué pasa a los 45 grados? Pues reemplazo en la ecuación aquí teta por 45 grados. Por 2 es 90. Coseno de 90 es 0. Me queda F sobre 2A.
quiere decir que en este punto ya el sigma, que es el verde, vale la mitad del sigma axial, que es sigma, ¿no? Entonces, a 45 grados cayó la mitad. ¿Qué pasa a 90 grados? ¿Qué es 90 grados? 90 grados es el ángulo que hace esto con el plano que quiero. Significa que ahora lo que quiero es este plano a 90 grados. En otras palabras, estoy averiguando en este plano, que es un plano longitudinal, cuánto vale sigma, este sigma. Ese sigma, ¿cuánto vale producido por esta P? Pues no vale nada. ¿Por qué? Porque esta P, si produce esfuerzo normal, el esfuerzo normal es perpendicular al plano. Esta fuerza es paralela a este plano, no tiene normal aquí. Luego el esfuerzo aquí, producido por esta P, pues es cero. Y eso me da también si reemplazo en la ecuación, ¿no? Si reemplazo aquí, en esta ecuación, teta por 90 grados, pues me da 180. El coseno de 180 es menos 1. Y más 1, 0, pues me está diciendo que ahí vale 0, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. El esfuerzo a 90 grados, o sea, en el plano longitudinal, es igual a 0. 135 grados. ¿Qué es 135 grados? No sé dónde no hay. ¿Qué es 135 grados? Pues 45 grados también, pero no para allá, sino 45 grados para el otro lado, ¿no? 45 grados para acá. En este plano, aquí. ¿Cuánto valdría sigma? Pues es para la derecha, por la izquierda, de todas maneras es 45 grados. Debe valer lo mismo, ¿no? Como está aquí, a 135 grados, que es también 45 grados, pues vale F sobre 2A, la mitad. 180 grados. Pues 180 grados es este plano. Este. El mismo plano. Ya estoy otra vez en la sección transversal, pues debe haber el sigma de la sección transversal, que es F sobre A. Eso es lo que dice aquí, F sobre A. Entonces, esto es la curva. Luego viene la curva del cortante. Graficamos cortante, la misma historia, igual. Simplemente vamos a graficar una función seno, pero seno de 2A. Entonces, ¿cómo es la variación? En 0 grados no hay cortante. En 45 grados sí hay cortante. ¿Cuánto vale? La mitad del sigma. En 90 grados, plano longitudinal, tampoco hay cortante. A 45 grados, pero para el otro lado, aquí hay un tau. ¿Cuánto vale? Menos sigma medios, menos F sobre 2A. Aquí sí cambia el signo. Para el sigma es igual 45 grados para un lado que para el otro. Para el tau no. Vale lo mismo, pero de signo contrario. 180 grados es otra vez la sección transversal. Bueno, el interés de esta gráfica son dos cosas. Dos conclusiones importantes de esta gráfica. Primero, para el sigma, el máximo valor del sigma es en la sección transversal. Aquí, a 0 grados, que es la sección transversal. O acá, que también es la sección transversal. Por eso arrancamos por ahí, ¿no? Análisis de carga axial, arrancamos en la sección transversal. ¿Por qué? Porque ahí está el máximo sigma. En cualquier otro plano hay sigma, pero vale menos. Segunda conclusión para el sigma. Si en un plano inclinado es tensión, como en este caso, hacia arriba positivo, tensión,
todos los planos de ese tramo están a tensión. No hay manera de que aquí en este plano haya tensión y que en este plano haya compresión. No. Si es tensión aquí y en cualquier otro plano, tensión. O si es compresión aquí, aquí y en cualquier otro plano, también compresión. Bueno, esas son las dos conclusiones importantes para el sigma. Las dos conclusiones importantes para el tau. El tau es máximo a 45 grados y vale sigma medios aquí y acá. Otra conclusión importante. Tengo aquí un teta cualquiera y entonces el esfuerzo cortante tiene este valor. 90 grados después, aquí, ¿cuánto vale el tau? Pero negativo, aquí. Comparado con el de aquí. ¿Cuánto Valor, pero negativo. Lo mismo, pero sentido contrario. Eso, lo mismo para negativo, pero negativo. Conclusión, segunda conclusión para el tau. En planos perpendiculares, los esfuerzos cortantes son iguales, pero de sentido contrario. Esas son las dos conclusiones importantes que van a marcar el curso de aquí en adelante. Entonces, en la clase que viene, antes de repasar el formulario de la clase 5, vamos a terminar este temita. Que me extendí mucho, esto debía terminarse en la hora, pero me extendí en muchas explicaciones, pero bueno, lo importante es que queden las cosas claras. Entonces, los primeros 15 minutos de la clase del lunes la vamos a utilizar a ampliar aquí estos conceptos que acabamos de ver. Y luego sí miramos lo del cuestionario de la clase 5 y aclaramos todo lo que hay que ver ahí para empezar a la solución de problemas. Listo. Ya hay un profesor aquí pitando, entonces acuérdense, lectura de la clase 5, mirar los videos de los ensayos de materiales que hay ahí y contestar el cuestionario y enviarlo el domingo.